Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Cíngulo. En esta ocasión vamos a estar hablando de neuronas y de sinapsis. Ya igualmente estuvimos hablando de las distintas partes de la neurona en el video de generalidades del sistema nervioso, pero ahora vamos a adentrarnos en tipos de neuronas y en la sinapsis. Bien, acá tenemos una imagen de una neurona, tenemos la estructura general de una neurona, que está compuesta en primer lugar por un cuerpo soma, en el cual va a estar el núcleo y va a haber otras organelas como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático grueso, que van a ser fundamentales para la sinapsis. Este cuerpo soma tiene unas ramificaciones, que son las dendritas, que van a recibir información de otras neuronas y la van a introducir al cuerpo soma de la neurona. Después tenemos una prolongación, que es el axón, que al final del axón tenemos los botones sinápticos, que son importantísimos para realizar la sinapsis. Estos axones van a estar formados por vainas de mielina y nodos de Rambier. Cabe destacar que los nodos de Rambier son los espacios que están entre las vainas de mielina, y estas vainas van a permitir que la información viaje a una mayor velocidad a través de todo el axón. Cabe destacar que entre el soma y el axón tenemos un cono axónico, que es aquel estrechamiento, podría decirse, de una parte del soma, y luego sí ya se forma el axón. Y hay distintos tipos de neuronas. En lo que respecta con la clasificación morfológica, es decir, dependiendo de la forma, tenemos a la neurona unipolar, que como el nombre lo indica va a tener un solo polo, podría decirse, una sola ramificación, que es tanto dendrítica como axónica. Es decir, que recibe tanto información como envía información a otras neuronas. Después tenemos una neurona bipolar, que va a tener una ramificación dendrítica y una ramificación axónica. Tenemos una neurona pseudo-unipolar, que es una unipolar falsa, de ahí el prefijo pseudo, que va a tener una ramificación periférica y una ramificación central. No voy a adentrar tanto en detalle ahora, eso lo vamos a ver en unas diapositivas cuando hablemos de reflejo miotático. Y después tenemos una neurona multipolar que tiene muchas dendritas, por ende va a recibir información de muchas neuronas, pero tiene una sola prolongación axónica. Con respecto a la clasificación funcional, tenemos interneuronas, neuronas sensoriales y neuronas motoras. Como podemos ver, justamente la interneurona tiene forma de una neurona bipolar, por ejemplo. La neurona sensorial tiene forma de una pseudo unipolar y la neurona motora tiene forma de una multipolar. Y esto es importantísimo para entender el reflejo miotático, que además nos va a ayudar a ejemplificar lo que estuvimos viendo sobre los tipos de neurona. Antes de adentrarnos en detalles sobre el reflejo miotático, hay que entender que el reflejo es una acción involuntaria, una acción inconsciente. Por ende, no va a estar guiada, podría decirse, por la conciencia o la voluntad propia del sujeto. Y esto quiere decir que el área motora primaria, el área motora de asociación, el área sensorial de asociación, todas esas áreas que estuvimos viendo en el video anterior, que están dentro de la corteza, no van a formar parte del reflejo miotático, porque justamente estamos hablando de una acción involuntaria. Es por esto que el reflejo va a estar caracterizado por tres tipos de neuronas: una neurona sensorial, una interneurona y una neurona motora, y este circuito se va a dar dentro de un segmento de la médula espinal. En este caso nosotros tenemos un sujeto que está por tocar una vela encendida, y claramente lo que sucede cuando uno toca una vela encendida es que se quema. Esa información va a entrar a través de la neurona sensorial, a través de la ramificación periférica de la neurona sensorial, se va a dirigir hasta el soma cuerpo de esa neurona, y luego a través de la ramificación central se va a dirigir hacia el sistema nervioso central, hacia la médula espinal, a través de la raíz dorsal de la médula espinal, va a entrar en el asta dorsal de la médula espinal y se va a conectar con la interneurona y con la neurona motora. Cabe destacar, para que se entienda bien, que esta neurona sensorial es toda esa línea celeste que tenemos indicada en la imagen. La neurona motora es esa línea cortita, esa neurona chiquitita que tenemos marcada en gris, y la neurona motora es esa línea roja. Ahora bien, esta neurona motora no solo va a recibir información de la neurona sensorial, sino también de la interneurona. Por eso estamos hablando de una neurona multipolar, porque puede recibir información de varias neuronas. Y luego esta neurona va a salir del asta anterior de la médula espinal a través de la raíz anterior de la médula espinal
y se va a dirigir a inervar un músculo para que yo pueda así ya sacar el brazo de la vela y no me siga quemando. Y esta sinapsis va a estar formada por un lado por una neurona presináptica, por el axón de esa neurona presináptica que va a enviar información hasta las dendritas de la neurona posináptica. Y esto lo podemos ver bien en la siguiente diapositiva. Acá nosotros tenemos un modelo funcional de la sinapsis, tenemos 4 partes, y esta primera parte va a ser la entrada. Y la entrada va a estar caracterizada por las dendritas, es decir, estas van a recibir información y la van a introducir al cuerpo soma de la neurona. Luego la integración se va a producir en ese cuerpo soma de la neurona para poder así conducirlo a través de todo el axón y poder realizar la salida a través del terminal sináptico. Así llega a otra neurona posináptica. Bien, y tenemos nosotros en esta sinapsis 3 potenciales de membrana. Un potencial de reposo, un potencial sináptico y un potencial de acción. ¿Qué lo podemos entender bien en este gráfico? En un primer lugar, nosotros decíamos que teníamos un potencial de reposo. Este potencial de reposo va a estar en menos 70 milivoltios, es decir, la membrana va a estar polarizada. En el interior de la membrana va a tener una carga negativa y el exterior va a tener una carga positiva. Cuando la neurona comienza a recibir ciertas estimulaciones que más que nada se dan en las dendritas, es decir, son potenciales sinápticos locales que se dan de manera pasiva, la neurona comienza a despolarizarse, es decir, comienza a pasar de un menos 70 milivoltios, capaz a un menos 68, un menos 65, un menos 60, y estos potenciales son pasibles de suma, es decir, se pueden ir sumando estos potenciales. Una vez que llega a menos 55, llega a un umbral de estimulación que va a permitir que se dé el potencial de acción. Pero antes de describir el potencial de acción, quiero aclarar que estos potenciales sinápticos pueden ser excitatorios, que es este caso en el cual se despolariza la membrana, es decir, va pasando de menos 70 a menos 60, menos 55 y ahí se da el potencial de acción, pero también puede ser inhibitorio. Se va a hiperpolarizar la membrana. No vamos a estar hablando de menos 60, vamos a estar hablando de menos 80, hasta incluso de menos 90. Entonces ahí va a ser más difícil que se dé el potencial de acción porque se va a necesitar una estimulación mucho mayor. Cabe destacar que además de que estos potenciales sinápticos se propagan localmente de manera pasiva más que nada en la zona de las dendritas y se pueden sumar, se van degradando en el tiempo y en la distancia, que esto es distinto al potencial de acción. Ahora bien, cuando hablamos de potenciales sinápticos inhibitorios, estamos hablando de potenciales inhibitorios posinápticos, estamos hablando de PIPs, y cuando hablamos de potenciales excitatorios posinápticos, estamos hablando de PEPs. Nada más para tener en cuenta. Ahora bien, cuando llegamos a ese menos 55, ahí de manera sí o sí a todo o nada, es decir, no se puede volver atrás básicamente. Una vez que se llega a menos 55 se produce el potencial de acción. Este potencial de acción no es pasible de suma, es decir, no es que se dan varios potenciales de acción, se da un solo potencial de acción. Para una neurona dada, el potencial va a ser siempre el mismo, es decir, en una neurona va a ser siempre más 30, en otra capaz más 40, pero siempre el mismo en cada una de las neuronas. Esta sí se puede propagar en el tiempo y en la distancia, y eso lo vamos a ver en la conducción axonal, y es reversible, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Lo que quiero destacar en este caso es que nosotros estamos hablando del potencial de reposo de una célula polarizada, porque teníamos en el interior una carga negativa y en el exterior una carga positiva. Cuando hablamos de potenciales sinápticos se empieza a despolarizar, se empieza a invertir ese potencial. Y cuando ya hablamos de potencial de acción estamos hablando de una despolarización. Estamos hablando de que se invirtió completamente el potencial. Adentro es positivo y afuera es negativo. Una vez que se produce ese potencial de acción, se tiene que volver al estado de reposo para poder así seguir con el ciclo. Por ende se va a producir una repolarización desde el pico de potencial de acción hasta menos 70 milivoltios más o menos. En ese punto se va a hablar de un periodo refractario absoluto. Es decir, la neurona no puede realizar ningún potencial de acción. No importa qué estimulación reciba, no se puede llevar a cabo otro potencial de acción. Una vez que ya llega a menos 70, se va a ir hasta menos 90 milivoltios porque se va a hiperpolarizar. Es decir, adentro se va a volver ultra negativo
y afuera ultra, ultra, ultra positivo. Ahí sí, cuando estamos en el periodo de hiperpolarización, se habla de un periodo refractario relativo y se puede llegar a dar un potencial de acción, pero que tiene que ser mucho mayor, porque no estamos hablando en menos 70 milivoltios, sino que estamos hablando en menos 90. Tiene que ser un potencial más estimulante. Una vez que ya está en menos 90, se va a ir polarizando y se va a volver a los menos 70 milivoltios, a ese estado de reposo, para poder ir generando nuevamente otro ciclo sináptico. Ahora bien, vamos a ir adentrándonos un poquito en los distintos potenciales, comenzando justamente por el potencial de reposo. Cuando hablábamos que la neurona estaba en reposo, estaba en un menos 70 milivoltios. Y acá estamos viendo la membrana de la neurona, estamos viendo distintos canales que pueden ser tanto pasivos como activos. Y estamos viendo también distintos iones como el sodio, que está en la parte externa de la membrana de la célula, y potasio, que está en el interior de la célula. Además del potasio va a haber aniones que tienen carga negativa y es los que al fin y al cabo le dan esa carga negativa al interior de la célula. Mencioné hace un ratito que había canales. Los canales pueden ser tanto pasivos, es decir, están abiertos continuamente, y los canales activos se abren solamente por distintos agentes, que puede ser un voltaje, por ende los canales van a ser voltaje dependientes, o por neurotransmisores, por ende van a ser ligando dependientes. Ahora bien, se puede decir que la permeabilidad de la membrana va a estar caracterizada más que nada por el potasio, es decir, va a ser una membrana más permeable al potasio porque tiene más canales de potasio que de sodio. Y la entrada o salida de estos iones se va a dar tanto por un gradiente de concentración como también un gradiente eléctrico. Esto quiere decir que, por ejemplo, el sodio es positivo, por ende, si está en la parte externa de la célula, que es positiva, va a tender a ingresar a la célula, ya que es negativa, es decir, va a intentar ingresar a través de ese gradiente eléctrico, va a dirigirse hacia aquella zona que tenga su voltaje contrario, podría decirse. Entonces estamos hablando de un sodio que es positivo, en un entorno extracelular que es positivo, bueno, va a tender a ingresar hacia la célula que es negativa. Y a su vez vamos a estar hablando de un gradiente de concentración. Hay menos sodio adentro de la célula que afuera de la célula. Entonces el sodio va a tender a ir a aquellas zonas en donde el nivel de sodio sea bajo. Lo mismo sucede con el potasio. El potasio va a tender a salir por gradiente de concentración y va a tender a entrar por gradiente eléctrico. El sodio, al contrario, va a entrar tanto por gradiente eléctrico como por gradiente de concentración. Entonces, y nosotros estábamos diciendo que la membrana es más permeable al potasio. Esto quiere decir que al poco sodio que entra ya se saca un potasio y por ende siempre se mantiene ese estado de reposo de menos 70 milivoltios aproximadamente. Además, la bomba de sodio-potasio va a tratar de mantener esos gradientes de concentración, va a tratar de mantener ese estado de reposo, por ende va a sacar 3 sodios y van a ingresar 2 potasios, es decir, a 3 sodios que se sacan del interior de la neurona van a ingresar 2 iones de potasio. Bien, y nosotros estábamos diciendo que luego este potencial de reposo, cuando la neurona está en menos 70 milivoltios y comienza a recibir estimulaciones excitatorias, o PEPs, potenciales excitatorios posinápticos, la célula comienza a pasar de menos 70 a menos 68, menos 65, menos 60, hasta llegar a menos 55. Cabe destacar que estos potenciales sinápticos, como había dicho hace un ratito, son pasibles de suma. Entonces, nosotros vamos a tener una neurona que estaba en estado de reposo, que estaba polarizada, que comienza a despolarizarse. A través de estas estimulaciones, los canales de sodio se van a comenzar a abrir, entonces va a ir ingresando mayor sodio al interior de la neurona, entonces se va a ir despolarizando. El interior se va a ir volviendo más positivo y el exterior más negativo. Cuando se llega a ese menos 55, se produce lo que se denomina como el potencial de acción, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Cuando hablamos de potencial de acción, hablamos de un potencial que llega a más 30 o incluso a más 40, dependiendo de la neurona, a un punto en el cual se abren todos los canales de sodio, entra masivamente el sodio a la neurona, se despolariza completamente, la neurona se vuelve positiva y el exterior de la neurona se vuelve negativa, y cuando se llega a ese más 40,
se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Por ende, debido al gradiente de voltaje y gradiente de concentración, empieza a salir el potasio desde el interior de la neurona hasta el exterior. Entonces empieza a repolarizar la neurona. Ahora bien, cuando empiezan a entrar masivamente todos estos iones de sodio, el exterior de la neurona se empieza a despolarizar, se empieza a volver más positiva y el exterior más negativa. Y por ende, no solamente debido al gradiente eléctrico y al gradiente de concentración, se van a abrir los canales de potasio y por ende el potasio va a partir desde el interior de la neurona hacia el exterior. Un milisegundo después, básicamente este potencial de acción, se cierran los canales de sodio y esta constante salida del potasio va a permitir que se repolarice la célula. Porque bueno, por un lado tenemos los canales de sodio que se cierran, entonces no ingresa más sodio, y tenemos los canales de potasio que se habían abierto y tenemos al potasio que va saliendo continuamente de la neurona para que se pueda repolarizar. Y a medida que se negativiza el interior de la célula, los canales de potasio se van a cerrar. Así que tenemos canales de sodio cerrados, canales de potasio cerrados, y la célula se va a ir negativizando en el interior y va a estar más positiva en el exterior. Se va a hiperpolarizar. Cabe destacar que cuando estamos hablando del potencial de acción, cuando hablamos de esa gran apertura de los canales de sodio, estamos hablando del cono axonal. Ahora bien, acá podemos ver básicamente una síntesis de estos potenciales de membrana. Tenemos tres tipos, el de potencial de reposo, el potencial sináptico y el potencial de acción. Cuando hablamos de los subtipos, solamente nos vamos a centrar en los potenciales sinápticos porque el potencial de reposo y el potencial de acción no tienen subtipos, solamente es un potencial de reposo y un solo potencial de acción. Pero cuando hablamos de potenciales sinápticos podemos hablar de potenciales excitatorios posinápticos o de potenciales inhibitorios posinápticos. Ahora, cuando hablamos del estado, claramente en el potencial de reposo estamos hablando de un estado pasivo, porque la neurona está en ese estado de reposo. Pero en el potencial sináptico y en el de acción estamos hablando de un estado activo porque la neurona comienza a recibir cierta estimulación. El potencial en el potencial de reposo es estable, en el potencial sináptico es graduado, por eso decimos que es pasible de suma, los potenciales empiezan a sumar, empieza a ir aumentando gradualmente esos milivoltios, y en el potencial de acción es a todo o nada. Una vez que se llega a menos 55, sí o sí se produce el potencial de acción, y es solo uno, no hay suma en ese caso. La propagación, bueno, el potencial de reposo, al estar en reposo no hay ninguna propagación. Cuando hablamos de potenciales sinápticos es local, más que nada en las dendritas y de forma pasiva, y en el potencial de acción es a distancia y es activa. Y esa distancia porque se va a realizar en todo el axón, se va a conducir en todo el axón, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El potencial de reposo no decae, siempre se mantiene estable. El potencial sináptico sí decae si no recibe otras estimulaciones, por eso siempre tiene que estar recibiendo constantemente estimulaciones para poder ir sumando esos potenciales y llegar a menos 55. Y una vez que llega ese potencial de acción, no decae. Es por eso que también se dice que es a todo o nada. Sí o sí se tiene que llegar a más 30 o a más 40, dependiendo de la célula. Y bueno, decimos que los potenciales de reposo no se suman porque es solamente uno, es un potencial estable. Los potenciales sinápticos sí se suman, es importantísimo que se sumen para poder llegar a menos 55, si no, la fuerza no es suficiente para llegar con un solo potencial sináptico a menos 55, se necesita de varios potenciales sinápticos, y el potencial de acción no se suma, es solamente uno. Ahora bien, nosotros estábamos hablando de que esa gran apertura de los canales de sodio en el potencial de acción se daban en el cono axonal. Una vez que se produce ese potencial de acción, se tiene que conducir todo ese potencial a través del axón y es lo que se denomina como conducción axonal. Va a suceder lo mismo que estábamos hablando hace un ratito con el potencial de reposo, el potencial sináptico, el potencial de acción. En este caso tenemos un axón que en el exterior es positivo, en el interior es negativo. Cuando ese potencial de acción llega hasta ese axón, los canales de sodio que están cerrados en ese axón debido al voltaje que tiene ese potencial de acción se van a comenzar a abrir. Por ende va a ir ingresando mucho más sodio a esa parte del axón. Se va a despolarizar, es decir, en el interior se va a volver más positivo, en el exterior más negativo, y luego se va a ir repolarizando. Se van a cerrar los canales de sodio, se van a abrir los canales de potasio, va a ir saliendo potasio hacia el exterior y se va a ir repolarizando el axón
hasta que en el interior está negativo, está hiperpolarizado y en el exterior está positivo. Esto mismo sucede en el axón, es decir, el potencial de acción va avanzando, se va encontrando con canales de sodio que están cerrados, que debido al voltaje del potencial de acción se van a abrir, va a entrar el sodio, se va a despolarizar, se cierran los canales, debido a esa despolarización, a ese más 30, más 40 milivoltios, se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio, se repolariza, se hiperpolariza, vuelve a su estado de reposo y así sucesivamente por todo el axón, es decir, va avanzando ese mismo ciclo, podría decirse, por todo el axón. Por eso es importantísimo tener en cuenta los nodos de Rambier y la vaina de mielina. En las partes en donde está la vaina de mielina dentro del axón no va a haber canales de sodio, no va a haber canales de potasio, solamente los nodos de Rambier. Es por eso que la vaina de mielina permite que el potencial viaje más rápido. Ahora bien, cuando hablamos de sinapsis, hablamos de dos tipos de sinapsis: sinapsis eléctricas o sinapsis químicas. Con respecto a las sinapsis eléctricas, estamos hablando de dos neuronas, una neurona presináptica y una neurona posináptica, que están conectadas entre sí a través de una hendidura sináptica muy estrecha, es decir, son dos neuronas que están bien pegaditas entre sí. Y están atravesadas por canales intercelulares comunicantes. Tanto la neurona presináptica como la neurona posináptica son idénticas y consisten en la acumulación de proteínas de membrana que forman hemicanales iónicos. Cabe destacar que este tipo de sinapsis es bidireccional y no hay retardo sináptico. Y además tenemos sinapsis químicas. En este caso estamos hablando de dos neuronas, una neurona presináptica y una neurona posináptica. La neurona presináptica va a secretar neurotransmisores que se van a dirigir hasta la neurona posináptica, que van a ser recibidas por los receptores. En este caso no hay hendidura sináptica, es decir, hay un cierto espacio entre ambas neuronas y la sinapsis es unidireccional y tiene un cierto retardo. Ahora bien, ¿cómo se secretan estos neurotransmisores? Bueno, cuando nosotros estábamos hablando del potencial de acción, estábamos diciendo que se conduce por todo el axón, se van abriendo los canales de sodio y también se van abriendo los canales de potasio. Una vez que llega al botón terminal, hay un canal de calcio que debido al voltaje que posee ese potencial de acción se va a abrir. Ese calcio va a ingresar y va a ligar ese neurotransmisor a la membrana, por ende se va a producir una exocitosis y el neurotransmisor se va a dirigir hasta el receptor. Esta conducción de los neurotransmisores, cuando yo mencioné que había un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático grueso, cuando se produce ese neurotransmisor se empaqueta en vesículas, en círculos podría decirse, se conduce por todo el axón hasta que llega al botón terminal y debido al ingreso de calcio se va a unir, se va a ligar a la membrana y se va a producir la exocitosis. Ese círculo, podría decirse, se abre y el neurotransmisor puede salir y dirigirse hacia la... Cabe destacar algo importantísimo, que es que cuando hablamos de que los neurotransmisores parten de la neurona presináptica hacia la neurona posináptica, al fin y al cabo van a ser recibidos por ciertos canales, por ciertos receptores. Si nosotros recordamos un poquito, cuando hablamos de potenciales sinápticos, que se localizaban más que nada en las dendritas, estábamos hablando de canales pasivos, canales activos, y estos canales activos podían ser, por un lado, voltaje dependientes o ligando dependientes. En el caso de los canales activos ligando dependientes, se van a abrir cuando reciban un neurotransmisor. Por ende, reciben un neurotransmisor, se abre y entra el sodio, se produce un potencial sináptico. Es lo que sucede en este caso cuando el neurotransmisor se dirige de una neurona a la otra. Estos neurotransmisores pueden a su vez unirse a autorreceptores para regular la liberación de los neurotransmisores y algunos también pueden ser inactivados por recaptación desde la membrana presináptica o también por degradación enzimática. Bueno, y eso fue todo por este video. Acá les dejo la bibliografía y nos vemos en el próximo video del giro al círculo.